Bueno, muy buenas tardes. Muy contenta de ver a bastantes personas conectadas. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Mi nombre es Miriam Sanabria Garita y soy gestora de proyectos del área de asesoría y consultoría del SICAP. Para contarles un poquito, para los que no nos conocen, bueno, somos el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y desde hace más de 47 años brindamos soluciones integrales a las instituciones por medio de nuestras áreas de acción, que son la investigación, el programa de educación continua y permanente, que es el que brinda capacitación, y el programa de servicios de asesoría técnica y consultoría. Para contarles un poquito, bueno, esta sería una de las últimas actividades que vamos a realizar en tema de empleo público. Muy probablemente después de Semana Santa vamos a estar programando otras actividades, así que cordialmente invitados para que nos puedan acompañar. Voy a presentar rápidamente al expositor para no quitarle más tiempo. Bueno, esta actividad está a cargo del señor Jimmy Álvarez García. Él es licenciado en Derecho, es máster en Derecho Laboral, egresado del doctorado en Derecho Administrativo. También es profesor en Derecho Administrativo y Derecho Laboral en el Colegio de Abogados, Universidad Técnica Nacional, Universidad Escuela Libre de Derecho, y cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de empleo público. Así que los dejo con una persona con una amplia experiencia. Vamos a tener aproximadamente una hora y 15 minutos de exposición y después pasaremos a la parte de las consultas. Entonces, vamos a hacerlo por orden. Pueden indicarlas acá por el chat o bien pueden levantar la mano en su momento y les vamos a dar la palabra. Así que, sin más preámbulo, don Jimmy, le cedo la palabra. Nada más déjeme buscarlo para darle los permisos. Ya lo encontré por acá para que pueda compartir. Bienvenidos y que esta actividad sea de muchísimo provecho para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam, y gracias a todos los que están en este momento participando de esta charla que es sumamente importante, que trae una serie de elementos pertinentes que lo voy a decir de verdad sin que genere temor, pero es que básicamente hasta el día de hoy lo que observo en las diferentes administraciones públicas es que no se está aplicando el artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público y se está haciendo verdaderamente una mezcla complicada, y esa mezcla complicada provocará que muchos procesos terminen eh, siendo anulados normalmente en la jurisdicción contencioso administrativa, puede ser también que en la jurisdicción laboral. Y esta situación hace que SICAP haya realizado este esfuerzo de tratar de dar algunos elementos pertinentes que son de necesidad para la administración pública. Probablemente aquí no estamos hablando solo de administración pública, probablemente aquí estemos hablando también de abogados litigantes que les interesa el tema y sobre todo teniendo como referencia que eh, vamos a tener clientes que de alguna manera tengan que ver con el tema o tengo que hacer una defensa, pero también estoy claro que en esta actividad hay profesionales de diferentes áreas y hay profesionales de recursos humanos y pueden haber auditores, auditoras, pueden haber administradores o administradores de negocios. Entonces, valga decir lo que intentaré hasta donde me sea posible tratar de generar un elemento de equilibrio en la forma en que voy señalando los elementos de lo que podemos decir que se llaman procedimientos disciplinarios o procedimientos de despido a partir de la aparición y entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Y esto de alguna manera conlleva analizar una serie de aspectos que son pertinentes. Y aquí vamos a ver, aunque pueda ser que yo en algún momento genere elementos de crítica al artículo 21, porque me centraré mucho en el artículo 21, aunque yo me centraré un poco, comprendamos algo importante y hay que ser totalmente sinceros. Sé que pueden haber dirigentes sindicales aquí,
Soy hijo de sindicalistas, entonces sé el tema, pero les tengo que decir que la ley estaba vigente y si la sala constitucional en 3 o 4 años declara inconstitucional algunas normas, no creo que declare toda la ley, no lo observo. Si declara inconstitucional algunas normas, pues allá dimensionará el tema de los efectos de, pero aquí hay que tener cuidado en algo. Y ese cuidado que estoy señalando yo el día de hoy es que al estar vigente la ley y haberse presentado acciones de inconstitucionalidad de carácter o desde la estructura de una, una fórmula que da la ley de la jurisdicción constitucional, que es la protección del interés difuso, o sea, no sé quién, pero a quien le afecte, por ellos presento esta acción y la sala lo acepta como válido. Si hay un grupo importante de personas que pueden verse afectadas, también es importante señalar que la misma sala constitucional dice que la ley se aplica y los efectos de la ley se siguen manteniendo. Cercano al día de hoy, hace algunas semanas, ya también el Tribunal del Servicio Civil señaló que va a comenzar a resolver los recursos de apelación contra los actos de despidos a partir de lo que señala el artículo 21 de la Ley Marco Empleo Público. Aspectos importantes. Aquí pueden haber funcionarios municipales. Aquí pueden haber funcionarios y funcionarios de la Caja. Aquí pueden haber funcionarios del Poder Judicial, funcionarias del Poder Judicial, funcionarios y funcionarias del Tribunal Supremo de Elecciones, asimismo también del Poder Legislativo. Comprender que el párrafo final del artículo 21 es claro y de verdad es pertinente, creo, generar una lectura eh, para que comprendan la dimensión de, y esto es pertinente establecerlo. ¿Qué dice el párrafo final del artículo 21? El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los entes públicos con autonomía de gobierno y organizativa, ¿cuáles son? Municipalidades, Caja Costarricense del Seguro Social, universidades públicas, aplicarán el proceso de despido de acuerdo con su normativa interna, sus propias leyes o estatutos, según sea el caso. Y aquí lo importante, de no existir normativa institucional al respecto, aplicará supletoriamente la Ley 6227, Ley General de Administración Pública, las normas de derecho público, los principios generales del derecho público, el Código de Trabajo y el Código Procesal Civil. ¿Qué es lo que le está señalando básicamente a ellos? Bueno, si usted, administración pública, Poder Judicial, que ya lo tiene, o sea, entonces no me meto. Poder Legislativo, probablemente ya lo tenga. Tribunal Supremo de Elecciones, el de la Ley General. Otros entes como son las municipalidades, Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, básicamente ahí lo que les está diciendo es, no están obligados a aplicar esto. Por ejemplo, en la Caja hay una normativa muy interesante, bastante amplia, que se llama normativa de relaciones laborales y es aplicable aquí. Lo que pasa es que la misma ley dice aplique normas de derecho público. Y si en la ley 6227 existen normas ya establecidas, pero en el artículo 21 puede generar una mejor protección a los funcionarios que están en un dilema porque están siendo llevados a un procedimiento administrativo de despido, entonces básicamente podrían utilizar aspectos supletorios del artículo 21 también. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente, todavía no he subido la presentación, pero lo haré en algún momento y de por sí saben los que están aquí conmigo que mis presentaciones son un material para que después ustedes lo puedan utilizar. Yo no tengo ningún problema en que lo utilicen ustedes. Y entonces yo lo hago nada más como un tema de una herramienta. Pues tengo, la idea mía es hablar hora 15 minutos, después de eso ya están cansados. Y después de eso, pues la idea es que pregunten lo que ustedes tengan de duda. Esa es la idea. Entonces en la próxima hora, 15 minutos, estaremos hablando. Trataré de ir menguando en algún momento para que las preguntas de ustedes se desarrollen. Lo importante es tener claro que hay aspectos tal vez que de alguna manera les vaya a llamar la atención. Apunten para lo que quieran preguntar después, para que lo que quieran poner en el chat como pregunta.
Miriam en eso nos va a ayudar bastante con el tema de las preguntas, pero también no tengo ningún problema aunque en ese momento puedan abrir sus micrófonos y hacer la pregunta directa después de levantar la mano y voy dándoles, según el orden que esté, la posibilidad de consultar. Esa es la idea de hoy. O sea, la intención de esta charla, que de alguna manera les ayude a ustedes en el desarrollo de una temática que sí es sumamente importante. Y teniendo ya casi 200 personas aquí, pues creo que es prudente establecer que mejor hagamos esta mecánica y después, pues ustedes pueden consultar lo que consideren pertinente. Yo quiero dejar esta primera aproximación. Tenemos una cosa. Vamos a hablar hoy de el tema de despido de funcionarios públicos. Y eso es lo que está en el artículo 20. Usted me va a decir, bueno, ¿cómo es eso? No todos los que trabajan para el Estado son funcionarios públicos. Pues no, les invito, no es parte de esta clase, ni podría hacerlo, que lean el artículo 211 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 212 y el 213, y de alguna manera vayan cerciorándose, digamos, en qué estamos hablando cuando hablamos de un funcionario público. Un funcionario público tiene un nombramiento, tiene un puesto, en más. No todos los funcionarios públicos tienen relación de empleo público, entonces no todos los funcionarios públicos les aplicó la ley. Entonces te van a preguntar, ¿qué? ¿No todo funcionario público tiene relación de empleo público? No. O sea, funcionario público es algo más. Si lo podemos establecer como género especie, el funcionario público es más que un empleado público. Los que tienen relación de empleo público tienen una relación eh, remunerada establecida bajo parámetros que cada administración determina. Pero vamos, con base también en el mismo artículo 111, perdón, es el 111 que tenía que decir, no 211, 111. En el artículo 111 también se establece claramente en el párrafo 3, perdón, en el inciso 3, que hay personas que trabajan para el Estado en actividad económica cuando son empresas del Estado. Esos en general no son funcionarios públicos, son empleados del Estado. Entonces, a lo interno de cada administración, normalmente se regula que se realicen los procedimientos de forma semejante, pero puede ser que en algunos haya convenciones colectivas donde se establezca un elemento diferente. Entonces, hay que analizarlo en lo interno. Lo que pasa aquí, y esto sí es importante decirlo, lo que pasa aquí es que todos los entes y órganos con rectoría de Mideplan tienen que realizar el procedimiento que les he señalado, el que está regulado en el Ordinal 21 de la Ley Marco de Empleo Público. Que yo en un congreso de hace más de un año en el Colegio de Abogados haya señalado que para mí es un artículo sumamente complicado, es cierto, y lo sigo sosteniendo, pero no es parte de esta sesión de hoy. La sesión de hoy es que hay que aplicar la normativa que está vigente. Es que es inconstitucional, presenta la acción, pero mientras se resuelve la acción, ya la sala ha dicho, las normas se mantienen vigentes y hay que aplicarlas. Si hay un reglamento que de alguna manera violenta eso, presente la demanda contenciosa, pero también van a tener que declarar ilegal esa norma reglamentaria o ese decreto. Mientras tanto, basado en el precepto de legalidad que regula a todas las actuaciones de la administración pública, lo que tenemos que tener entendido y lo que tenemos que tener claro es el ordenamiento se aplica. Esté o no esté de acuerdo, el ordenamiento se aplica. ¿Por qué? Porque para mí el principio más importante del derecho, claro, derecho es la búsqueda de justicia, estamos de acuerdo, pero el principio pragmático más importante del derecho es la seguridad. Y la seguridad es saber a qué tenemos en un momento determinado. Aunque yo no esté de acuerdo con las decisiones administrativas, con las decisiones judiciales, con las normas vigentes, tengo que aplicarlas. Entonces tenemos que tener claro eso. O sea, lo primero es saber si aplica. Ahora, ¿qué es el gran problema? El gran problema es que hay una redacción de un macro artículo que de alguna manera nos está generando todo un dilema. ¿Por qué? Tuvo que haber sido un título regulado en normas determinadas y ese título de alguna manera estructurarnos el procedimiento.
Lo que pasa es que lo metieron todo en un solo artículo. Puede ser que el 20 pues, está por ahí también, pero el 20 de alguna manera establece ceses de empleo. Y puede ser que el artículo 22 nada más nos hable del tema de la situación de la presentación de recursos. Ahora, ¿cómo? Y es importante señalárselo también en lo que dice la ley. ¿Cómo el inciso J nos dice algo pertinente? Entonces hay que aplicar el ordenamiento en su totalidad. Dice aquí el inciso J del artículo 21. Los casos no previstos en el presente procedimiento, en cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este procedimiento, se resolverán aplicando supletoriamente según el siguiente orden. Ley 6227, o sea, Ley General de Administración Pública. Es decir, vamos a seguir aplicando el libro segundo de la Ley General por muchas razones, sin dejar de aplicar el 21. Las normas de derecho público, los principios generales del derecho público, para que primero nos ligamos al derecho público, el Código de Trabajo, el Código Procesal Civil, los principios y las leyes del derecho común, la equidad, las costumbres y los usos locales. Es decir, tenemos claro que entonces aplicamos primero la ley marco de empleo público, supletoriamente el ordenamiento tal y como está jerarquizado en este mismo inciso. Entonces, observaremos aspectos importantes, pero me asusta. Solo la semana pasada me dicen, abrieron un procedimiento administrativo, sí, pero están convocando a comparecencia dentro de los 15 días siguientes. Entonces no están entendiendo el artículo 21. ¿Qué? Es que no puede haber comparecencia en 15 días. ¿Por qué? Porque violentaría el derecho del funcionario o funcionaria al plazo del inciso B, que establece 15 días hábiles para contestar el traslado de cargos, que es diferente a recurrir el traslado de cargos. O sea, me está diciendo que entonces se está convocando mal. Es que, vamos a ver, si yo notifico un traslado de cargos hoy y le digo que dentro de 15, 16 o 17 días hay comparecencia, el órgano elector no está claro ni observando lo que indica el inciso B, que señala que le tengo que dar 15 días de plazo, o sea, es un emplazamiento para que el funcionario o funcionaria al cual se le abrió el procedimiento conteste. Y puede contestar cada hecho y puede presentar recursos. Y puede, perdón, recursos ahorita lo hablaremos por qué. Puede presentar defensas y puede presentar incidentes. ¿Cómo van a celebrar? 1 o 2 días después de contestar el funcionario o funcionaria, vamos a celebrar comparecencias si tenemos que resolver primero todo eso. Un error. Les recomiendo, y se los he dicho así constantemente a los funcionarios y funcionarias de toda la administración que estén llevando procedimientos, no están obligados a señalar fecha de comparecencia. Esperen que se termine y que se resuelvan estos elementos de la primera etapa. Bueno, pero está pasando que entonces se está haciendo una mezcolanza y ponen con base en el artículo 21 y no, disculpe que se los diga, estoy claro que algunos ni siquiera lo han leído o no lo han analizado o peor, no se han preparado para la aplicación de un nuevo procedimiento. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están utilizando la Ley General de Administración Pública en su libro segundo. ¿Cuál es el problema de fondo? Me dirían ustedes. El problema de fondo es que uno de los 10 elementos del acto administrativo se conoce como procedimiento y un procedimiento mal llevado implica la posibilidad de anular el acto. Entonces la administración se queda con una persona que la reintegrarán a la administración. Eso es una posibilidad. Pero la otra, están en un acto de desobediencia jurídica, cuando el mismo artículo 21 señala claramente cómo son los pasos. Permítame subir la presentación.
para empezar a desarrollarla como tal. Algo tenemos claro. De algo vamos a señalarlo por ahí. Eh, les voy a le pedir como ya subí la presentación, eh, bueno, salvo que no me va a suceder lo que yo pensaba. Nada más alguien que me diga, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Gracias. Algo importante, por favor, ahí cuando vamos a ver algunos artículos, tengan a mano algunos que me puedan ayudar, porque no me puedo salir de aquí, tendría que bajar la presentación para leer la norma. Entonces les pido, por favor, hacer lo siguiente, pedirles que tengan por ahí la Ley Marco de Empleo Público y la Ley General de Administración Pública para leer ciertos artículos. Y nada más me levanta la mano si alguien lo tiene, no me lo empiecen a leer si no les doy la palabra para que no sean varios. Entonces me ayudan con la mano levantada y les digo, don tal, don Gilbert, que es amigo mío, bueno, léame esa norma. Pero por favor, nada más les pido este favor para no tenerme que estar saliendo. Vamos, por ejemplo, vean lo que dice el artículo 192, aquí sí lo tengo claro. Aquí hay dos principios esenciales que se tienen que aplicar en el tema de las relaciones de empleo público y todavía esos principios existen. O sea, vamos, básicamente la relación de empleo público. Y esto tiene una razón de ser. Era que en el pasado, ¿por qué se cambia el artículo 192 de la Constitución? Sencillo, en el pasado ganaba un gobierno y llevaba todo su séquito para que trabajara en la administración pública. Terminaba ese gobierno y ganaba al contrario, todo el mundo para afuera y van los demás. Y entonces lo que no se tenía era preparación técnica para desarrollar la actividad como funcionarios públicos. Si ahora es difícil establecer que algunos tienen esa preparación técnica real, imagínense si cada 4 años había que estar cambiando a los funcionarios. Entonces aquí se establece dos elementos importantes. El principio de estabilidad posterior, porque el previo es el principio de idoneidad. Entonces, lo que establece este artículo 192 de la Constitución es, con las excepciones que esta Constitución, el Estatuto de Servicio Civil determine, todos los estatutos, porque son varios los que hay en este país, pues tenemos todas las normas estatutarias, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada. Será otro tema de otra sesión, pero ya se ha tocado, el mismo CICAP lo ha tocado en el pasado, que para que un funcionario público esté debidamente nombrado, tiene que pasar por un concurso. Y ese concurso, ahora, según la ley marco, no me voy a meter en el tema porque no es parte de esta charla, tiene que ser oposición o méritos o concurso de oposición. Esos son los tres que establece la ley. Y el funcionario entra a la permanencia en el puesto porque vean qué dice después, solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado, hay que demostrar causal, que exprese la legislación de trabajo, ponga paréntesis, la normativa de empleo público, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización, no nos meteremos en tema de reorganización, nos meteremos en que, o sea, por un tema de estabilidad, un funcionario puede ser despedido de dos maneras. Uno, hay que reorganizar a la administración pública, a veces por falta de plata, a veces porque en realidad necesita otro tipo de funcionarios. O el que es más normal, pasa en el 90 y tanto % de las veces, despido justificado debido a la comisión de una falta que genera la posibilidad de esa sanción. Entonces, esto es importante, porque entonces el funcionario público, la funcionaria pública, tiene permanencia, tiene estabilidad. Y esa estabilidad provoca que aquí, hablando de los interinos, es otra cosa. Estamos hablando de personas que están con un nombramiento ya regular en propiedad. El tema de los interinos, sí, si no lo voy a despedir porque ya entró el nombrado, la persona que estaba, si no le puedo prorrogar, sí le puedo abrir un procedimiento también por un tema de estabilidad en propia, pero no me puedo meter tampoco en eso porque sería casi que tocar una nueva temática. Aquí lo que tenemos que decir básicamente es,
hay que hacer un procedimiento para determinar la existencia de la responsabilidad del funcionario ligada a una causal cometida. Todas las que ustedes escuchen, o sea, establezca. Y aquí hay errores grandes porque yo no me puedo meter aquí a hablar de traslado de cargos ni nada por eso. Vea, un traslado de cargo, nada más se lo digo a los órganos directores porque constantemente estoy leyendo traslados de cargos en donde no entiendo los hechos. Y les recomiendo, estimados y estimadas, de una vez, hablando del tema, señores, vayámonos a la sentencia 1/2015, se la repito, 1/2015 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, la primera del año 2015. Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, que es el que normalmente ve los temas de empleo público, no sala primera. Excepcionalmente aparece ahí la sala primera. Pero recuérdense que el Tribunal de Casación son 3 magistrados de la sala primera resolviendo temas de casación. Ese tribunal, en esa sentencia 1/2015 dice, lo más importante del traslado de cargos son los hechos. Y es donde veo mayor cantidad de errores cuando se notifican a otros. ¿Por qué? Porque un hecho es puro y simple. Una vez le puse a una alumna, dígame, ¿qué hizo usted al levantarse y hasta venir a la clase? Y entonces me dice, bueno, me desperté a las 5 de la mañana, hecho 1. 2, me metí al baño y me bañé, hecho 2. 3, me alisté, hecho 3. 4, me fui a desayunar. Voy a poner solo esos 4 hechos. Esos son los hechos. Pero lo que uno ve normalmente en los traslados de cargo es por violentar a tal norma, y ponen casi siempre la probidad, por cierto, al tema de probidad, al hacer tal cosa. Eso es una imputación de cargos, eso no es un hecho. Entonces, solo se lo digo ahí porque es importante tener claro que los órganos directores actuales tienen que prepararse en el tema. Y se caen muchos procesos, porque el Estado gana el 85% de los juicios, pierde el 15%. ¿Sabe cuáles son los que normalmente pierden? Los que son de procedimientos disciplinarios, con procedimientos más llevados. Esos son los que más se pierden. Entonces, en este tema, le doy, le intimo, le imputo, como le quieran llamar, aunque imputación cada vez se utiliza menos. España ya no utiliza la palabra imputado porque de alguna manera es peyorativa y empieza a utilizar en materia penal y en materia disciplinaria una persona investigada. Me gustaría ir cambiando eso también en una estructura como la nuestra. Aquí básicamente estoy claro que la base para hacer un procedimiento está en el 192 de la Constitución Política. Estabilidad en el puesto. Y solo lo puedo o la puedo despedir si le demuestro una causa. ¿Estamos claros en eso? Y aquí yo no me voy a meter en todos los elementos del cese de empleo público, pero quiero meterme en el que dice, en dos, en realidad en dos. Primero, una de las formas de despido, de término de la relación de empleo público entre un funcionario y la administración es la que dice el inciso C. La sanción disciplinaria de despido que tenga carácter firme. Estimados abogados y abogadas, leamos entre líneas. Porque algunos me han dicho, es que yo puedo ejecutar el despido sin que se hayan resuelto los recursos, porque así me lo señala la ley general. Es cierto, hasta que apareció este artículo 20. ¿Cómo? Vea lo que dice el inciso C. Termina la relación de empleo público con el funcionario o la funcionaria cuando la sanción tenga carácter firme. O sea, ya no puedo aplicar aquello de que los recursos no suspenden la ejecución del acto. Aquí sí, por una sencilla razón. Se dice claramente en este inciso C que para despedir a un funcionario o una funcionaria, el acto tiene que quedar firme. ¿Qué significa firme? O una de dos, o la persona no presentó recursos en el plazo determinado, uno, queda firme, o dos, los presentó fuera de plazo, entonces quedan extemporáneos, o tres, se resolvieron los recursos porque los presentó en plazo.
Revocatoria y apelación, 345 de la Ley General de Administración Pública y 22 de la Ley Marco de Empleo Público. La firmeza de un acto administrativo se da cuando ya haya pasado por uno de esos tres filtros. Y repito, 1, no se presentó recurso. 2, lo presentó fuera de plazo. O 3, habiéndolos presentado, ya se resolvieron. Y la resolución del recurso de apelación agota la vía administrativa. Eso es firmeza, que ya la vía administrativa feneció. Esa persona puede solo la vía judicial. Esto es un tema importante, porque a partir de la aparición de la Ley Marco de Empleo Público, el 10, y entrada en vigencia el 10 de marzo del 2023, el acto de despido tiene que estar firme. Y no me vengan aquí que los actos son ejecutables aún con recurso sin resolver. ¿Por qué? Porque esta norma especial con relación a la Ley General de Administración Pública. 2, cuidado con el inciso D. Me encontré una vez a una funcionaria de una institución pública en donde a la funcionaria se le había despedido por un tema de acoso laboral. No me voy a meter en el tema de acoso laboral, es un tema que en algún otro momento me tocará, pero es un tema que me apasiona. Y además, por ahí anda y se los puedo enviar a partir de SICAP también una entrevista que me hace Ignacio Santos sobre el tema, por cuándo estamos verdaderamente ante un acoso laboral. No me voy a meter en el tema, porque si no, no avanzamos en este asunto. Vean lo que dice aquí, básicamente. Es que lo que señala, ese inciso D, es lo que estoy diciendo con esta señora. A la señora se le despide, se le resuelven los recursos, se ejecuta el despido. El tema es que cuando ella intenta ingresar a otra administración pública, le dicen, tenemos un problema para que usted ingrese. ¿Por qué? Porque aparece en el sistema del servicio civil que usted está inhabilitada por 10 años para trabajar en la administración pública. Le digo yo, suave, 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 suave. ¿Cómo? O sea, la despidieron por acoso laboral y usted está inhabilitada, ¿sí? ¿Y a dónde está la norma legal para esa inhabilitación? Eso es lo que yo me estoy preguntando. La funcionaria es abogada. Entonces, yo me voy a lo que es el reglamento actual, por cierto, el reglamento actual de la Ley Marco de Empleo Público, el reglamento dice, solo se puede aplicar inhabilitación cuando esté preceptivamente establecido en una ley, en una norma que emana de Asamblea Legislativa. No puede ser por reglamento, ni por decreto, ni antojadizamente. Entonces, el inciso D es importante dimensionarlo. La sanción principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la función pública que tenga carácter firme. Y mis estimados, estimadas, hasta donde tengo entendido, le puedo decir que en este momento conozco de 3, y puede ser que haya más, y si hay una norma legal que lo establece, pues excelente, avanzamos en el tema, pero yo le voy a decir 3 de las que yo conozco. 1, una decisión de un juez por la comisión de un delito que ya está establecido y debidamente comprobado, y que ese delito, ese tipo penal, establezca como una posible sanción la inhabilitación por cierto periodo de tiempo. Esa es una, juez penal. 2, cuando la Contraloría General de la República lleva procedimientos directos con base en la ley contra la corrupción y determina decirle a la administración, inhabilítelo también, además del despido, inhabilítelo por cierto tiempo. 2. Y 3, estoy claro que en tema de policías hay una potestad del ministro o ministra de Seguridad para hacerlo. Pero pueden haber más. Lo importante es, si no existe norma legal, ley que establezca esto, no hay forma de establecer esa inhabilitación. La inhabilitación es excepcional. No puede ser la regla por un tema de despido, porque básicamente tiene que estar ligado a eso.
La Procuraduría ya en el 2022 señaló que, y este parafito es interesante, ya lo digo por primera vez, tómese en consideración, estimados abogados colegas, estimados órganos directores, estimados funcionarios de recursos humanos, etcétera, auditores, estudiantes de derecho, estudiantes de otras carreras, establezcan esto, dice la Procuraduría, tómese en consideración que la Ley Marco de Empleo Público, la 10.159, en sus artículos 21 y 22 establece el nuevo procedimiento de despido. Uno, ya no hay gestión de despido, ya eso no lo resuelve el Tribunal de Servicio Civil, lo resuelve cada administración a lo interno. Y cuando hablamos de rectoría Mideplan, les digo, Poder Ejecutivo, los desconcentrados del Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas de grado 1, que son las que tienen nada más una autonomía administrativa, y aquí meto al PANI, al INA, al IMAS, al ICT, etcétera, todas esas están bajo la rectoría de Mideplan, tienen que seguir este artículo, este procedimiento, y además, cuando siendo exclusivos y excluyentes, algunas instituciones han establecido que parte de sus funcionarios son de rectoría Mideplan. Y por lo menos puedo hablar de dos. Caja Costarricense del Seguro Social, en un grupo, y también el otro grupo que de alguna manera está vinculado es a la única municipalidad que sí dividió, que es la municipalidad de Matina. Entonces, dice este dictamen, regirá a partir de su entrada en vigencia en el año 2023, 10 de marzo, el cual sufrirá considerables modificaciones en relación con lo actualmente regulado. Y esas modificaciones, hoy día, un año después de haber entrado en vigencia la ley, no se observan, cometiendo un grave error a lo interno. Y entonces podemos hablar de una serie de etapas. Primero, por primera vez, y aquí no voy a hablar de la causal que establece el párrafo primero, porque no es parte de una nueva causal de 2 notas menores a 70, y ya le he dicho a la gente cuando estaba dando esta charla que eso es, y cuando di la charla con el CICAP hace alrededor de un mes, lo señalé básicamente que era imposible aplicar esa causal por las razones técnicas que yo señalé en ese momento. Entonces no me voy a meter el tema de las notas, 2 notas de evaluación de desempeño menores a 70. Voy a empezar a partir del inciso A. Cuando se habla de etapas, por primera vez hay una ley que habla de investigación preliminar. O sea, como digo, no, hay muchas. No, señores y señoras. Hasta ahora, una ley de la emanada de una aprobación del Poder Legislativo habla de investigación preliminar. Los juzgados, los tribunales, las salas lo han determinado como un proceso previo, pero todavía no estaba regulado. En algunos reglamentos estoy de acuerdo, pero no estaba en ninguna ley. Y entonces el 21A es claro en cuanto a la regulación de la posibilidad de la existencia de una investigación preliminar. Vean que lo dice claramente, no es siempre necesaria. Alguien por ahí tiene la ley general, la ley marco de empleo público y me pueda leer el inciso A. Se los agradecería. Don Jimmy, ¿de cuál artículo? Disculpe. Ley marco de empleo público, el 21A. Un momentito. Si gusta, lo leo. Ahí estaba doña Natalia también, no sé si le doy la palabra. Miren. Dale, no hay problema. Adelante. Gracias, doña Natalia, gracias. 21A. No sé si le puede abrir el micrófono o no. Porque estaba apagado el micrófono. Sí, no, pero ella lo abrió y ella lo puede. Ella lo puede. Ok, lo leo. Sí, doña señora. Silvia, gracias. Sí, Gracias, con le mucho gusto. Okay. El inciso A. En todas las dependencias bajo el ámbito de aplicación de esta ley, se aplicará un único procedimiento administrativo especial de despido que garantice la satisfacción del debido proceso y sus principios, el cual deberá ser concluido por acto final en el plazo de 2 meses a partir de su iniciación. La investigación preliminar, en los casos en que se requiera,
no dará inicio al procedimiento indicado en el párrafo anterior. No obstante, esta deberá iniciar bajo pena de prescripción a más tardar en el plazo de un mes a partir de que el jerarca o la jerarca tenga conocimiento, sea de oficio o por denuncia, de la posible comisión de una falta de uno de sus servidores. El mismo plazo de un Ahí mes está. de Ah, bueno, prescripción, sí, 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 esa parte también. O sea, el mismo ajá, plazo. el mismo plazo de un mes de prescripción se aplicará si, iniciada la mencionada investigación preliminar, esta permanece paralizada por culpa de la administración. Gracias, doña Silvia. Vean algo importante con este inciso A. No es parte del procedimiento. Uno. Pero dice además, cuando sea necesaria. ¿Cuándo es necesario una investigación? Primero, si ustedes van al artículo 214 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 214 dice que el procedimiento administrativo tiene un objetivo. El objetivo es buscar, conocer la verdad real de los hechos. ¿Estamos claros en eso? O sea, es un proceso de investigación. Yo sé que la mayoría de ustedes probablemente, o un grupo importante de ustedes, no conoció la figura del juez instructor en materia penal y ahora muy cercana a la figura del fiscal. El juez instructor era un investigador, recopilaba prueba y determinaba los posibles denunciados, intimados para la apertura de un proceso penal. Por eso se habla que la intención del procedimiento administrativo es la designación de un órgano director que haga una investigación al estilo de un juez instructor o de un fiscal de juicio y determine al final si la persona reúne los méritos para una sanción que puede llegar hasta el despido. Eso en el procedimiento. Pero se ha determinado primero por jurisprudencia y ahora por la existencia de la norma habilitante en el inciso A del artículo 21, se ha determinado claramente que es válida la realización de una investigación preliminar sí y solo sí. No se sabe quiénes cometieron la falta o quiénes omitieron y no hay prueba. ¿Por qué? Porque una de las facultades del órgano director en la apertura del procedimiento es recopilar pruebas y saber quiénes fueron, pero seguir recopilando pruebas y de alguna manera determinar cómo esa prueba les vincula a esas personas que están siendo llevadas en el procedimiento. Y puede ser que amplíe el traslado de cargos en algún momento si hay prueba más que recabar. Eso no hay ningún problema, siempre que se le dé el derecho de defensa. Entonces la investigación preliminar es necesaria, sí y solo sí. Sí y solo sí. No se sabe quiénes fueron y no hay prueba recabada. ¿Cuál es la preocupación mía con relación a este primer inciso? Que por primera vez se regula y aparentemente, salvo que los tribunales después dimensionen esto, hay un plazo de prescripción con relación a la investigación preliminar. Que ustedes me dicen, pero en Hacienda Pública el artículo 71 es el que regula, sí, regula el procedimiento y establece una prescripción del procedimiento. El problema es que por primera vez me aparece una norma que me dice que también puede haber prescripción en investigaciones preliminares y pone un mes. ¿Error o no? No sé. ¿Cómo lo va a dimensionar las diferentes salas de justicia? No sé. ¿Cómo lo van a dimensionar los jueces y los tribunales? No sé. Pero si algo tengo es que con relación al artículo 10 del Código Civil, las normas se interpretan de forma literal. Y entonces, en este caso, solo encuentro al día de hoy, salvo que alguien me diga que en realidad no es así, solo encuentro al día de hoy una norma legal que me establezca una prescripción de las investigaciones preliminares. Entonces me van a preguntar a ustedes, ¿de cuáles? De todas, cuando sean necesarias. O sea, si el jerarca o la jerarca recibe una denuncia o de oficio conoce de un hecho, la orden para hacer una investigación previa es de un mes. Oiga, ¿qué pasa? ¿Y qué les digo a ustedes? No sé cómo va a terminar esto en la vía judicial. No sé cómo va a terminar esto en las salas. Pero administraciones, no se la jueguen.
inicien la investigación. Vean que no estoy diciendo aquí que la investigación tiene que durar un mes. Eso no estoy diciendo. Inicie, ordene, jerarcas, la realización de la investigación preliminar dentro del mes siguiente al que se le presentó la denuncia o conoció de hechos que pueden generar infracción. Porque cuando se designa una investigación, lo que dice la misma norma en el inciso A es que puede también haber prescripción si por culpa de la administración se para esa investigación en el plazo de un mes o más. O sea, cuando usted le designe, señores que hacen investigaciones preliminares, los designen como personas que van a tener que realizar investigaciones previas, cada mes hagan algo, pero que quede claro en el expediente porque se le puede alegar prescripción. Algo importante aquí, que voy a tener aquí como un paréntesis. Puede ser que los tribunales digan, el 71 también, el 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que establece 5 años de prescripción para materia de las situaciones de hacienda pública, impregna todo a partir de la investigación preliminar, que sería una investigación un poquito interesante, para no decir otra palabra. Pero mientras eso pasa, no se la jueguen. Háganlo con esta manera para de alguna manera generar una garantía de que no se les pueda dar. Y abogados litigantes, ahí hay un elemento que hay que analizar. ¿Qué pasa con el tema de ese mes? ¿Se aplica a Hacienda Pública? No lo tengo claro, pero yo no me la juego. Entonces, esto como un tema de investigación preliminar. Y la investigación preliminar sirve nada más para recabar prueba y determinar los posibles autores de ciertas infracciones o personas que omitieron ciertas conductas obligatorias. Si no, no hay investigación preliminar. Se ordena de una vez la apertura del procedimiento administrativo. Y si el informe viene de la auditoría, lo que tiene que hacerse es ordenar la apertura del procedimiento. Y recuerden que en materia de hostigamiento sexual no hay investigación preliminar. Se tiene obligatoriamente que abrir el procedimiento de una vez. Entonces ahí no puede haber tampoco. Tengan cuidado con eso, porque puede haber prescripción y ahí sería responsabilidad de la administración porque no están cumpliendo la situación de los intereses de la posible víctima. Y lo dejamos ahí claro. Después dice el 21A, en el párrafo final, algo muy interesante. Alguien que me lo pueda leer, el párrafo final del inciso A. Don Jimmy, si gusta, con mucho gusto. Gracias, te lo agradezco, ¿verdad? Para efectos del plazo de 2 meses señalado en el primer párrafo de este inciso, el procedimiento ordinario de despido dará inicio a partir de que el jerarca institucional adopte la decisión de iniciar dicho procedimiento con el nombramiento del órgano director del proceso. Gracias. Gracias, Miriam. Vean qué interesante. El 21 empieza diciendo que el procedimiento dura 2 meses. Y entonces aquí tenemos que tener claro algo. La diferencia entre plazos ordenatorios y plazos perentorios. El plazo ordenatorio es básicamente un plazo que se intenta cumplir. Que si se resuelve fuera de plazo y no hay temas de prescripción, no hay ningún problema, puede haber una posibilidad de responsabilidad de los funcionarios que han atrasado la decisión. Aquí no se establece ninguna sanción sanción de tipo procesal para haber incumplido. De tal manera que esto se conoce como plazo ordenatorio. Intentar resolverlo en el plazo, pero si es fuera de plazo, en realidad lo que se tiene que analizar es si hay prescripción o caducidad, que son los plazos perentorios. O sea, esos plazos, si está prescrito algo, no hay derecho. Si está caduco algo, no hay acción. Entonces ya, ahí muere. Pero en el plazo, los 2 meses que establece este primer párrafo del artículo 21 y el párrafo final del inciso A es básicamente lo siguiente, que se tiene que durar 2 meses. Pero aquí creo que hay un primer error de la ley. ¿Y cuál es el primer error de la ley? Definir que el procedimiento disciplinario, usted me va a decir, bueno, ¿es disciplinario o es de despido? Excepcionalmente, veo un traslado de cargos donde no pongan y puede ser que hasta haya despido. Entonces, en el 90 y tanto % de las veces este es el procedimiento que hay que seguir. Excepcionalmente se dice que se le imputará una sanción máxima de 3 días.
Entonces ahí puedo utilizar el procedimiento de la ley general porque no me obligan a pero esto es excepcional, casi no se va a dar. Pero aquí el tema importante de este párrafo final es que se dice que el plazo de 2 meses comienza a correr a partir del nombramiento del órgano director. Para mí, un craso error de la redacción de la ley o la forma en que se quiso acelerar el procedimiento. El nombramiento del órgano director está bien, pero no inicia el procedimiento. ¿Por qué? Lo ha dicho Sala Constitucional, lo ha dicho Sala Segunda, lo ha dicho Sala Primera. El procedimiento inicia a partir de la notificación del traslado de cargos, porque es ahí donde se puede decir en materia procedimental se traba la litis. Hay partes. Mientras tanto, el nombramiento del órgano director se ha considerado por Sala Primera y Sala Segunda como un acto interno para ordenarle a un funcionario o a un grupo de funcionarios, porque puede ser colegiado el órgano, habrá el procedimiento, notifique un traslado de cargos y lo primero que tiene que pasar por ese órgano es revisar el expediente, revisar los informes y redactar ese traslado de cargos. ¿Y cuánto puede durar? Es que según el caso, puede haber casos, situaciones muy sencillas que en 1 o 2 días se redacte. Puede haber situaciones mucho más complejas, con más cantidad de personas, que pueden durar días, semanas y hasta meses. Por eso, en realidad, lo que se puede hacer y no violenta los derechos de defensa del intimado, que en los reglamentos internos se establezca claramente que el procedimiento inicia a partir de la notificación del traslado de cargos, como lo han dicho las diferentes salas. ¿Y qué es el traslado de cargos? La enunciación de los hechos. 1. Las consecuencias jurídicas si se prueban esos hechos. La prueba que está en poder del órgano director. La forma en que pueda defenderse esta persona. ¿Dónde está el expediente? Y a la par de eso, un expediente bien diseñado, debidamente foliado, cronológicamente establecido, porque si no, la misma Ley General de Administración Pública dice que un expediente mal emitido, un expediente que no se pueda revisar, no genera la posibilidad de empezar a contar plazos. Entonces aquí tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, ¿qué dice el 21B? Que es todo un tema y es el que de alguna manera le tenemos que tener cuidado. Tal vez miren si lo tenés por ahí, el B. Si gusta, se lo leo. Gracias, Ana Silvia. 21B. Ok, dice, recibida por parte del jerarca institucional queja o denuncia o informado de presunta falta que, a su criterio, amerite el inicio de un procedimiento de despido, este nombrará un órgano director de procedimiento, el cual formulará por escrito los cargos y dará traslado a la persona servidora pública por un término de 15 días para evacuar toda la prueba ofrecida en una audiencia oral y privada, que notificará personalmente por el correo electrónico institucional del funcionario, correo certificado o por medio de publicación por una única vez en el diario oficial La Gaceta, cuando se demuestre que no existe forma de localizar al presunto infractor. Dentro del plazo indicado, la persona servidora pública deberá presentar por escrito sus descargos y podrá ofrecer toda la prueba que considere oportuna para respaldar su defensa, sea documental, testimonial o de cualquier otra índole en abandono de estos, así como las excepciones o los incidentistas que considere oportunos. Gracias, Silvia. Con Muchos gusto. temas hay que tocar y vamos a tratar de establecer un resumen. Pues ya a donde ustedes lo tienen, ya llevo 1 hora de sesión. Vean, 1. Dice ahí que se tiene que notificar un traslado de cargos. Y dice en el inciso B que se le otorga un plazo de 15 días para que la persona intimada conteste traslado de cargos. O sea, se refiere a cada hecho. Y dice, ese hecho no es cierto.
ese tampoco. Y de alguna manera dice, aquí tengo prueba para defenderme. Algo importante, en los procedimientos administrativos, el funcionario puede presentar prueba, pero el que tiene que tener la prueba es el órgano director, porque en realidad el que tiene que, de alguna manera, comprobar la existencia de los hechos es el órgano director y el decisor, no el funcionario. El funcionario puede defenderse y presentar su propia prueba. Pero vea que aquí hay algo importante que señala. Le da 15 días hábiles, o sea, 3 semanas para contestar. Y entonces alguien me dijo por ahí una vez, y entonces, eso es el recurso, presentar recurso. No, el recurso contra el traslado de cargos sigue regulado en el artículo 345 de la Ley General. Hay recurso de revocatoria de apelación. Y esos recursos de revocatoria de apelación se tienen que señalar en el traslado de cargos. Y el plazo para contestar esos recursos sigue siendo 24 horas. ¿Cómo? Entonces, siguen existiendo los recursos, ¿sí? La norma no se dejó sin efecto, la del 345. Y entonces contestar el traslado de cargos en esos 15 días es contestarlo por el fondo. Porque recuerden algo importante, los recursos contra el traslado de cargos son por la forma. Entonces, explica, don Jimmy, sí, claro, los hechos están mal narrados. No es que Jimmy se levantó a las 5 de la mañana. Sí, para decirlo así, básicamente, 3 hechos. El día 1 de marzo de 2024, don Jacinto Sánchez no se presentó a trabajar en la institución y al día de hoy no ha presentado justificación. El día 12 de marzo de 2024, el señor Jacinto no se presentó a trabajar y al día de hoy no ha presentado ninguna justificación. El día 17 de marzo de 2024, el señor Jacinto Sánchez otra vez no se presentó a trabajar y al día de hoy no tiene justificación de su ausencia. Eso es. Pero ¿qué es lo que lee uno de los traslados de cargos? Por haber faltado 3 veces durante el mes de marzo sin justificación alguna. Eso es una imputación. Eso no es un hecho. Entonces le puede decir al órgano director, presento recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el superior porque yo no sé cuáles son los hechos que me están intimando. Ni siquiera están las fechas de los días en que falté, según lo que dice el órgano director. Entonces, recuérdense lo que ha dicho siempre la Sala Constitucional con los hechos claros, cronológicamente establecidos, circunstanciados y establecidos con un esquema lógico de entendimiento. Puros y simples, como decía mi profesor Parajeles. No imputaciones, pero algunas todavía, pues, he leído algunos de esos, por faltar a la probidad al no entregar el informe tal, eso es una imputación. Y ahí nada más le tiene que poner a la par el artículo que le va a establecer. Y eso es un análisis jurídico, que es parte de un traslado de cargos. Pero los hechos tienen que ser puros y simples. Entonces, yo puedo recurrir a esos hechos, presentar revocatoria de apelación contra la forma del traslado de cargos, con hechos mal constituidos, porque hay que señalarlo porque, y esto es importante que a los abogados litigantes que algunos dicen, no digamos nada, eso está mal, pero que siga mal. Oiga, ya los tribunales contenciosos y los juzgados de trabajo han sido claros. Lo que usted no hizo en un procedimiento administrativo, no intente enderezármelo aquí si no lo señaló de previo en el procedimiento. O sea, no me vengan con un tema de mala fe procesal. Y entonces, en esta circunstancia, lo que hay que señalar claramente es que esos hechos no son claros, no son circunstanciados, no son cronológicamente establecidos, no están debidamente motivados. Este es el elemento inicial. O sea, ¿cuáles hechos le estoy tomando? Le tengo que contar la historia. Chocó el vehículo de la institución en tal fecha, en tal lugar, a tal hora. Todo, modo, tiempo, lugar.
Y si eso está mal, hay que resolver los recursos. Vean, y yo tengo claro algo. Es que si el traslado de cargos está mal emitido, no podría correr plazo para contestar el traslado de cargos si hay problemas en la forma. Después de resolver los recursos, corre el plazo de 15 días para que el funcionario o funcionaria conteste los hechos, si se rechazaron los recursos, si se modificó el traslado de cargos, sea lo que sea. Y entonces ahí la persona puede decir, no es cierto, ese día sí justifiqué, la presenté, este es el documento. O sea, sí estaba ausente, pero con una ausencia justificada. Lo que pasa es que probablemente hay un enredo en recursos humanos. Entonces empiezo a contar los hechos, perdón, a contestar los hechos. Pero también dice ese inciso B, algo muy interesante. Tengo 15 días para presentar incidentes, prescripción, caducidad, evidentes y manifiestas, y explicar por qué. Hay prescripción, hay caducidad o están ambos. Non bis in idem. Ya fui juzgado por esos mismos hechos, ya no lo puedo hacer otra vez. Defensa que también se puede presentar. Falta de competencia del artículo 81 y 82 de la Ley General. El órgano que ordena la apertura del procedimiento es incompetente, no es mi superior. Y el órgano no puede, hizo una indebida designación del órgano director. Pero también puede presentar incidentes, y esto es tema de otro curso cuando tengo que hablar de todo eso, porque eso es solo cada cosa de esas, duraría por lo menos 1 hora por cada elemento de esos. Pero puede ser que el incidente que se presente es recusación contra los miembros del órgano director y los titulares del órgano director y los titulares del decisor. Por muchas razones, hay causal de impedimento, somos compañeros de trabajo, el compañero de trabajo me está abriendo el procedimiento y ese compañero o compañera de trabajo no me lo puede abrir. ¿Por qué? Porque hay una relación de trabajo de acuerdo al artículo 12 del Código Procesal Civil. Es posible. Pero si esa persona que me abrió el procedimiento es un abogado que ya llevó un caso conmigo en el pasado, tampoco se puede y eso es eterno. No puedo. Pero también puede ser que sea deudor de esa persona que me está abriendo el procedimiento, no se puede. Y si es acreedor, igual. O sea, ahí está el 12. Y hay un inciso 16 del artículo 12 del CPC que dice básicamente que cualquier razón que haga que el órgano director o miembros del órgano director o decisor no sean ni imparciales ni objetivos, los puedo hacer que se aparten del procedimiento. Entonces puedo recusar y la recusación también tiene recurso. Entonces, si le resuelvo la recusación y se la rechazo, puedo presentar revocatoria de apelación contra esa recusación. Y para todo eso tengo 15 días. Por eso no comprendo cómo todavía órganos directores están fijando fechas de traslado de cargos para 15 días después de la notificación. ¿Y cómo van a resolver todo eso? Si se tienen que dar, según el inciso B del artículo 21, el plazo de 15 días hábiles para que conteste todo y además de contestar todo, presentar defensas muy comunes son las del artículo 66 del Código Procesal Contencioso Administrativo y también puedo presentar incidentes. Son pequeños expedientes dentro del expediente. Eso se llama un incidente. Entonces puedo presentar recusación, puedo presentar falta de competencia, entre otros. Medida cautelar. Contra la resolución de medida cautelar, cabe recurso. Iriana, estoy dejando las preguntas para el final. Entonces, en el momento que esté, por ahí, mantenga la mano levantada y con todo gusto le contestaré. Muchísimas gracias. Con gusto. Ahí está el tema. Ahora, se sigue manteniendo el artículo 345. Además, sigue existiendo al menos 8, bueno, yo diría 9 ahora, 9 recursos que se pueden presentar en el procedimiento contra el traslado de cargos, contra el rechazo de prueba, contra la denegación de piezas del expediente, contra el acto final, contra la resolución de la recusación, contra la resolución de la falta de competencia, contra la resolución de la medida cautelar y hay uno más es contra la negación de la realización de una comparecencia oral, que no siempre es privada, a pesar de que lo dice el 21, y
Por ahí hay algo más, hay otro más con relación con el acto contra la no motivación de actos, pero no me quiero meter en eso. 8. Y esos 8 se pueden seguir presentando, no ha dejado de existir. Y además me dice que supletoriamente hay que aplicar la Ley General de Administración Pública. Entonces se sigue manteniendo el tema de la ley. Nada más que aquí se genera un derecho del trabajador y la trabajadora. El plazo de los 15 días para que conteste el traslado de cargos. Porque vea lo que dice el inciso B, C. Si no contesto el traslado de cargos, ¿qué pasa? Cosa que no estoy recomendando que se aplique porque se violentan principios esenciales del debido proceso y del derecho de defensa. ¿Qué dice el C? Que doña Silvia o doña Mira me estaban leyendo la ley. Sí, el C dice, si vencido el plazo que determina el inciso anterior, el servidor no hubiera presentado oposición o si expresamente hubiera manifestado su conformidad con los cargos que se le atribuyen, el jerarca institucional dictará la resolución de despido sin más trámite, salvo... Gracias. ¿Perdón? Ahí podemos dejarlo, doña Silvia. Ok. O sea, esto es imposible de aplicar. Se violentan derechos constitucionales esenciales. El derecho de defensa. Una forma de derecho de defensa esencial es no contestar. ¿Por qué? No quiero autoincriminarme. Que me prueben lo que dicen que cometí. Yo no tengo la obligación de presentar ni siquiera nada, ni contestarlo. Voy a ir a la comparecencia cuando me la señalen. Yo no tengo obligación de contestar nada. ¿Por qué? Porque es el órgano electoral el que me tiene que demostrar eso. Entonces, señores y señoras, no dejen de celebrar la comparecencia aunque no haya contestado el funcionario o funcionario intimados. Que la norma es preceptiva, que es obligatoria, sí. Pero si la aplican tal y como está, se va a caer. Y alguien va a alegar la inconstitucionalidad de la norma. Del inciso C. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se le violentan elementos esenciales del derecho de defensa, tal y como está la clara sentencia de la Sala Constitucional del año 92, donde se habla que uno de los elementos importantes es el principio de presunción de inocencia. Es el que intima, el que está obligado a comprobar los hechos. Así de sencillo. Entonces ahí cuidado con el tema de la aplicación del 21C. Y el 21G nada más voy a decir lo siguiente. Y es, digamos, lo que voy a tocar. El 21G dice claramente que son 10 días para el tema de la contestación. Cuando hay una antinomia, para los que no saben, antinomia es pareciera haber un enfrentamiento entre dos normas que se oponen y que son contradictorias, se aplica en materia de derecho administrativo lo que regula el artículo 10. Se interpreta pro persona. Entonces, no son 10 días para contestar el traslado de cargos porque hay una reacción indebida entre el B y el G. ¿Qué se aplica? El B, 21B, 15 días hábiles. Y entonces aquí lo importante, habiéndose resuelto el tema, habiéndose ya resuelto todos los temas que tienen que ver con las defensas que presenta la parte, habiéndose resuelto los incidentes, ya limpio el tema, entonces sí, el órgano director puede convocar a la realización de una comparecencia. Pero no lo haga el del traslado de cargos, porque va a tener que estarla cambiando cada rato. Y si la quiere hacer, convócala hasta por dentro de 2 meses. Pero profesor, si empieza el artículo 21 con que el procedimiento tiene que terminar dentro de los 2 meses, no va a terminar. Y de por sí no genera un efecto. Nada más órgano director. Demuestre que usted está prosiguiendo con el procedimiento. Abogados, ojo al Cristo con lo que está haciendo el órgano director. Pero aquí lo importante es básicamente que hay que seguir todos los elementos de defensa establecidos. Y es de por sí ya no, antes de la entrada en vigencia de la ley. Pero ahora, entrando en vigencia de la ley, no es posible terminar un procedimiento administrativo disciplinario de despido antes de 2 meses. Será muy excepcional. No contesta nada, celebra la comparecencia, la persona se quiere ir. Pero eso será excepcional. La regla en la realidad es que va a pasar algún buen tiempo, 3, 4, 5, hasta 6 meses y cuidado si no más. Todo lo que se puede presentar. Se realiza la comparecencia oral y como no está regulada
en el artículo 21 nada más dice se realiza una comparecencia oral y privada. Por cierto, no siempre es privada. En materia disciplinaria, la comparecencia puede ser pública y si las razones del procedimiento son ligadas a hacienda pública. Inciso 10 del artículo, perdón, artículo 10 de la ley contra la corrupción. Pueden ser públicas en materia de hacienda pública. Vaya, les recomiendo, traten de ver agendas de la Contraloría, porque todos son de hacienda pública ahí. Cuando hay comparecencias, para sentar a ver cómo se desarrolla una comparecencia, aprender, digamos, de lo que se está desarrollando ahí. Se lo recomiendo. ¿Cómo se desarrolla una comparecencia? La comparecencia sigue estando regulada en los, bueno, hay varios artículos más, pero yo voy a utilizar solamente dos, el artículo 309 de la ley y el artículo 317. ¿Alguien por ahí tiene el 309 que me lo pueda dar? Que lo tenga ahí a mano. El 309 de la ley general. Yo lo tengo, don Jimmy. Gracias, miren, te lo agradezco. ¿Cuál inciso querés que te lea? Disculpa. 309, el artículo 309 de la No, ley. De desde la el ley primero. general. Sí. Dice, el procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral y privada ante la administración en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes que fueren pertinentes. 2. Gracias. Solo ese. Ahí podemos llegar. Ahí Ok. podemos llegar. Ahí está. El 309 establece el procedimiento ordinario, esto es un procedimiento ordinario especial, se tiene que desarrollar bajo el efecto de que en una comparecencia se va a evacuar toda la prueba. Y aquí importante, en los juicios orales normales se evacúa prueba siempre y cuando hay testigos, hay peritos, etcétera. Aquí, aunque sea solo ver la prueba documental, hay que celebrar la comparecencia oral. Y el 317 me señala qué es lo que se ve en la comparecencia oral. Y aquí nada más se lo voy a resumir. Primero se sanea si hay algo que sanear. Porque normalmente llegan a las comparecencias, aquí hay nulidades. Bueno, dígame cuáles. Si no me las dice ahorita, precluye. Entonces se empieza a decir. Si hay alguna que hay que admitir, pues se admite, entonces hay que suspender. Después de eso, le doy 10, 15, 20 minutos a la parte para que haga sus alegatos. Entonces empieza a decir su defensa. Se llaman los alegatos de inicio. Después de eso, se empieza a evacuar la prueba. Primero, la declaración de las personas que están ahí, que fueron traídas, o sea, las partes. El funcionario o funcionaria que está siendo intimado no, si quiere hablar, habla. Si no quiere hablar, no habla. Y nunca hay que hacerle levantar la mano para juramentar. El derecho costarricense eso no, hay algunos otros derechos en el mundo sí, sí, pero Costa Rica no. Después traigo a los peritos para que defiendan y aquí es importante, quien hace una investigación preliminar es un perito y tiene que defender esa pericia que hizo. Entonces tengo que llevarlo al procedimiento porque tiene la parte del derecho de preguntar sobre esa investigación hecha. Y después de eso, los testigos que traigan las partes. Luego, el 317 dice, se formulan conclusiones, que pueden ser orales en esa misma audiencia o se pueden pedir escritas. Y entonces, ¿cuál es el plazo que da para que sean escritas? 10 días hábiles, 264 de la ley general. Y cuando se termina la comparecencia y se presentaron las conclusiones, entonces nos vamos al 319. Tal vez ahí, Miriam, sí me gustaría que lo leas, el 319. Ok. Dice, terminada la comparecencia, el asunto quedará listo para dictar el acto final, lo cual deberá ser el órgano competente dentro del plazo de 15 días, contado a partir de la fecha de la comparecencia, salvo que quiera introducir nuevos hechos o completar la prueba, en cuyo caso deberá consultar al superior. Gracias. Con Ahí gusto. está, puede celebrarse una segunda comparecencia, solo dos pueden haber. Eso está regulado claramente en la ley. Pero básicamente dice, terminada la comparecencia, el expediente queda listo para emisión del acto final. Y le da 15 días. También ordenatorios. ¿Qué pasa si se pasa 15 días? Mientras no caiga en prescripción, no pasa nada. Entonces aquí lo importante es señalar básicamente que el informe y el acto final se tienen que emitir dentro de ese plazo, sin que genere un problema que se amplíe un poco más. Pero cuidado cuando la prescripción es de un mes, porque entonces, terminada la comparecencia, según el 414 del Código de Trabajo,
terminada la comparecencia, tiene que haberse resuelto el tema en un mes. Si se pasa un mes, está prescrito. Aquí no entramos con el tema de Hacienda Pública, porque en materia de Hacienda Pública, ya abierto el procedimiento, la prescripción es del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que establece 5 años. Y algo importante, cuando ya se notifica el traslado de cargos, se suspende todo plazo en materia de Hacienda Pública. Lo dice el 71, pero también lo dicen las actas de la Asamblea Legislativa. Se emite el acto final, según el 21H, y puede ser que sea una sanción de despido, puede ser que sea una sanción menor, no importa. Si es una sanción menor, queda con recursos a lo interno de la administración. Si es una sanción de despido, entonces nos iríamos al artículo 22 y cuando es Poder Ejecutivo, quien resuelve el recurso de apelación contra el acto final es el Tribunal del Servicio Civil. Ya el Tribunal de Servicio Civil no hace procedimientos de despido, solo resuelve el recurso de apelación. Resuelto el recurso de apelación, se puede ejecutar. Y la ejecución tiene que ser dentro del mes, según el mismo artículo 22. Cuidado con el tema de ese plazo, porque puede haber caducidad del plazo de ejecución. Y si son las demás administraciones con rectoría de Mideplan, la revocatoria la resuelve el órgano decisor y la apelación la resuelve el jerarca máximo, normalmente en las juntas directivas. Y después de eso se tiene que ejecutar en un plazo no mayor a un mes. Luego de eso, terminó el procedimiento y está firme. Se puede ejecutar. Y si la persona considera que aún así el procedimiento fue arbitrario, ilegal, etcétera, ya tiene que ir a la vía judicial y serán los jueces contenciosos o de trabajo que determinen si se ejecuta o no se ejecuta ese acto y por medida cautelar la suspensión o se mantiene el acto como tal hasta que se resuelva el fondo del asunto, pero eso es tema ya judicial que no está ligado a eso. Cierro. Después de esto, lo que puedan preguntar y lo que quieran preguntar. Cierro. El procedimiento es diferente. Los plazos son diferentes. La forma en que se resuelve son diferentes. Cuidado con los plazos que se tienen para presentar recursos, porque los recursos contra el acto final sí tienen un plazo mayor. Entonces hay que leer el 22. Entonces, todo eso tomémoslo en cuenta. El tema de plazos y la forma en que se tiene que estructurar. Mínimo, el procedimiento tiene que ser con base en esta estructura que les acabo de presentar y la presentación tiene mucho más cosas que yo, o sea, ya Miriam tiene la presentación, yo no tengo ningún problema en que se la pase a quien quiera tenerla. No hay ningún problema. Pero la intención mía era tratar de comprender que el procedimiento ahora es diferente. 21 primero, y un círculo alrededor de todas las normas del libro segundo de la Ley General de Administración Pública que siguen siendo utilizables cuando no hay regulación clara en el 21, porque el 21 es muy omiso en muchas cosas. Pueden reglamentar y los reglamentos pueden ampliar plazos. No puede ser de 24 horas el recurso, puede ser de mayor plazo. Principio pro persona, pero eso tiene que estar en un reglamento. Y básicamente, digamos, lo que quería, me pasé un poco de tiempo, casi hora 30 minutos, pero era importante para tener un tema de claridad que cómo se desarrolla el procedimiento a partir de la Ley Marco de Empleo Público. Muchísimas gracias, don Jimmy, por la exposición. La verdad, muy enriquecedora. Efectivamente, la presentación se las vamos a estar pasando el día de mañana, junto con la grabación que la vamos a subir en el canal de YouTube. Disculpen la bulla, pero ustedes saben que está uno en la casa. Escuchan al perrito ahí. Bueno, tenemos una serie de consultitas acá en el chat y después de que terminemos con el tema de las consultas, vamos a aprovechar si alguien quiere levantar la mano para poder realizarlo de esa manera. Vamos a empezar con doña Jenny Vidal, que ella nos indica, dice, si hay un reglamento autónomo que establece el procedimiento disciplinario en la Ley General de Administración Pública, ¿cuál se aplica si no están los excluyentes de la Ley Marco de Empleo Público? ¿El reglamento autónomo es de una institución exclusiva y excluyente o es una institución por rectoría de Mideplan? Esa es la pregunta que haría para entonces contestarle.
Doña Jenny, si nos podría indicar. Sí, buenas noches. Es Rectoría Mideplan. Es rectoría de plan. El Sí, reglamento en su transitorio 1, creo, o en transitorio 2, por ahí, el reglamento de la ejecución de la ley marco empleo público dice claramente que los reglamentos autónomos de las instituciones deben ser modificados para la ejecución y aplicación de la ley marco empleo público y que tenían 3 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. Y en este caso, eso se venció en junio de 2023. Y desde junio de 2023, todas las instituciones que no tienen el reglamento actualizado están incumpliendo. Y el Mideplan en cualquier momento les puede señalar ese incumplimiento y hasta generar responsabilidad de no haber modificado los reglamentos. Y los reglamentos autónomos de los entes y los órganos bajo la rectoría de Mideplan tienen que cumplir con la ley marco de empleo público, porque ahí es claro el inicio. Deben realizar el procedimiento de despido a partir de esa norma. Entonces, sí hay que modificar los reglamentos. Sí se puede incluir en los reglamentos normas que de alguna manera protejan más el derecho de defensa del funcionario o funcionaria, pero el reglamento es en el reglamento tiene que estar la aplicación del artículo 21 de la ley marco. Muchas gracias, don Jimmy. Nos pregunta don Walter, luego de plazo de 15 días para la oposición al traslado de cargos, ¿cuál es el plazo en que debo fijar la comparecencia oral y privada? ¿Debo darle nuevamente los 15 días como lo indica la Ley General de Administración Pública? Si usted quiere ser más ligado al tema de la norma, yo no tengo ningún problema de decir que sean 15 días, pero 15 días después de qué? De resolver todo lo que presenta como incidentes y como defensas previas en la contestación del traslado de cargos, cuando ya esté limpios. O sea, yo veo que no es necesario los 15 días, pero si quiere protegerse también en el hecho de que no le señale que no se los otorgó, que es un tema más de sala constitucional, que ya la sala constitucional no resuelve estos temas, lo traslada ya al laboral, lo traslada al contencioso, déselos, que no hay ningún problema en el tema de garantía. Pero si da menos, no genera ningún problema porque han pasado más de 15 días hábiles desde que se notificó el traslado de cargos. Gracias, don Jimmy. Don Walter también nos pregunta, antes de la ley marco, los despidos los firmaba el ministro y el jerarca de un órgano desconcentrado. Hoy en día, con la ley marco, basta con que solo el jerarca del órgano desconcentrado emita el acto del nombramiento de órgano director. En caso de que, Ajá. bueno, contesta primero esa y te digo la otra parte. Ok. El órgano, el jerarca superior de cada administración pública es el que tiene que suscribir la resolución final. Y básicamente hay que verlo en cada normativa. ¿Quién es el jerarca máximo? En los desconcentrados, cuidado, porque hay desconcentrados de grado mínimo y desconcentrados de grado máximo. Entonces hay que tener cuidado quién es el jerarca real. De acuerdo, vamos a ver, en esta misma consulta, en caso de que dentro de los 15 días, luego del traslado de cargos, lo único que hubo fue un recurso contra el traslado de cargos, pero no hubo oposición, entonces puedo declarar el despido con lugar. Si no hubo oposición. Ajá, no hubo oposición, es correcto. Sí, es la aplicación literal del inciso C. Yo no la recomiendo. ¿Por qué? Porque se están violentando principios constitucionales del derecho de defensa. Yo prefiero que en el reglamento diga que siempre habrá comparecencia y con base en la demostración de los hechos se resuelva la resolución final, porque al final el funcionario tiene el derecho a no contestar nada porque no quiere incriminarse. Entonces, yo creo que ese inciso C sí es complicado. Yo no lo aplico. Muchas gracias, don Jimmy. Doña Susana nos consulta, ¿es correcto que el órgano director solo notifique el correo del funcionario público considerando que éste esté incapacitado y pese a que el abogado litigante se apersonó al proceso y aportó medios de notificaciones, el plazo para presentar excepciones es de 10 días o 15 días? Gracias. Dos cosas. Yo no estoy de acuerdo en que la notificación del traslado de cargos se haga por medio de correo electrónico, ni por publicación. Creo claramente en los derechos de defensa de la persona y tiene que notificarse personalmente. ¿Qué le dice? ¿La ley lo dice? Sí, la ley lo dice, pero eso se va a caer. O sea, se los aseguro. ¿Por qué? Por los diferentes tribunales lo han dicho en la sala constitucional constantemente. Entonces, en los reglamentos diga que sí va a seguirse notificando personalmente. Eso por un lado. El plazo, según lo que le dije a doña Susana al principio, utilice el plazo del inciso B, no el inciso G,
15 días hábiles para contestar el traslado de cargos. Muchas gracias, don Jimmy. En este tema también, don Randy nos consulta. Saludos. ¿Cómo manejar el tema de la oposición al traslado de cargos y el principio de no autoimputación y el derecho de abstenerme? Gracias, don Randy. Si es don Randy el que conozco que esté mejor de salud, Randy, en realidad, en eso es claro. Tengo que esperar que se conteste el traslado de cargos, darle el derecho de defensa, y si no lo contesta, hay un derecho de no autoincriminación constitucional. Y entonces, o sea, no le van a decir nada. En los tribunales, el que usted, órgano rector, haga el procedimiento, haga la comparecencia, emita el informe final, aunque no haya contestado a la persona, le va a decir, le garantizó el derecho de defensa. Por eso no se va a anular un acto. Pero sí estoy casi seguro, en un 90 y tanto %, que el hacerlo al revés, si no contesta la persona, y resolver el despido por no contestar, sí va a provocar que los tribunales o en la sala constitucional se retrotraiga todos los señalados. Entonces, yo no lo hago. Gracias, don Jimmy. Nos pregunta doña Erika. Buenas noches. En el caso de que el investigado cuente con un fuero de protección, ¿en qué etapa del proceso debe gestionarse la autorización de despido? Eso es todo un tema interesante. Vamos a ver. Se ha dicho, la mujer embarazada, funcionaria pública, ¿quién le abre el procedimiento? Ya, el competente para despedirlo. Ya hay un tema de competencia. Hay un tema de roces entre el Ministerio de Trabajo y la institución pública. Yo sigo sosteniendo aquí, y todavía no he visto resoluciones contrarias, yo sigo sosteniendo que en materia de funcionarios públicos la competencia siempre es del ente o del órgano. Y nada más informarle al Ministerio de Trabajo sobre el despido. El Ministerio de Trabajo puede hacer su propia investigación a ver si no se violentó el derecho de defensa. Pero no creo que el Ministerio de Trabajo tenga competencia en estos casos. En materia laboral privada, sí. Y en realidad no hay ninguna resolución jurisdiccional en lo contencioso que me indique lo contrario. Gracias, don Jimmy. Doña Jensi nos pregunta, en caso de una municipalidad que se declaró exclusiva y excluyente y no hay normativa interna sobre procedimientos administrativos, el órgano director conformado por el alcalde podría aplicar el artículo 21 y las etapas vistas. Si está reglamentado en esa administración, si no, puede seguir aplicando la normativa vigente al momento, como señala el párrafo final del 21. Gracias, don Jimmy. Nos pregunta doña Carolina, ¿cuánto es la prescripción para el dictado del acto final? ¿15 días o un mes? 15 días no hay ningún plazo de prescripción de 15 días. Aquí es según lo que se está llevando en el procedimiento. Por ejemplo, acoso laboral, hostigamiento sexual es un mes. ¿Un mes a partir de cuándo? A partir de que termina el procedimiento. El procedimiento termina cuando se celebró la comparecencia. Ahí tiene un mes para resolver. Sí es un tema de prescripción de un mes, pero en un 80% de los procedimientos que se abren son temas de hacienda pública. Entonces el plazo ahí es de 5 años, según el artículo 71. No es a partir de qué momento, sino qué tipo de prescripción se le aplica a la materia por la cual se abrió el procedimiento. Por ejemplo, en temas de policía, 2 años, solo para hacer un caso. En temas de funcionarios del Poder Judicial, igual. En temas que tienen que ver con las faltas por no asistencia, un mes. Pero si la liquidación la emitió mal el funcionario, se dejó plata, 5 años. Es el hecho que se está investigando el que genera la prescripción. Muchísimas gracias, don Jimmy. Vamos a atender 2 consultas más, porque ya estamos sobre el tiempo. Nos consulta una persona, no tengo el nombre, dice la acción de inconstitucionalidad que había señalado que suspendía el agotamiento de la vía, el Tribunal de Servicio Civil está resolviendo. ¿Qué pasaría con esta disposición? No está pasando nada, porque la misma sala, perdón, Miriam, yo creo que ya terminado. No está pasando nada. La misma sala constitucional le señaló al Estado costarricense que podía seguir con los procedimientos y con el agotamiento de la vía administrativa porque está siendo mal interpretada la resolución. La resolución dice, como estos acciones de inconstitucionalidad son
ligadas al tema de intereses difusos, la aplicación de la norma se mantiene vigente. La falta de agotamiento de la vía administrativa se da en procedimientos donde se traslada directamente una persona a presentar una acción en procedimientos y en procesos donde está vinculada. Por eso la sala, después de que habló el ministro de Justicia y dijo que no se podía expedir a nadie, la sala le dijo, está equivocado, señor. Este es un procedimiento, eso es una acción de inconstitucionalidad donde lo que se está ventilando son acciones ligadas a el tema de intereses difusos. Por lo tanto, las normas siguen siendo aplicadas. Y por eso el Tribunal de Servicio Civil toma la decisión de seguir resolviendo estas actuaciones, porque la sala misma se lo señala. Muchas gracias, don Jimmy. Doña Seidi me parece que es la que está consultando eso. Gracias por su exposición. Como usted conoce, en la Caja Costarricense del Seguro Social existen comisiones en las áreas de salud y una Junta Nacional, según competencia y que revisan el procedimiento en cuanto al debido proceso y derecho de defensa. Estas siguen vigentes. La Caja dispuso exclusivo y excluyente y una parte con rectoría de Mideplan. Importante. Hay que analizar a lo interno de la caja porque no es claro el párrafo final del artículo 21 si la caja va a tener que seguir llevando un solo procedimiento que está en el reglamento de relaciones laborales. Creo que se va a ir acercando a eso porque va a ser muy complicado dividir dos tipos de procedimientos y unos con el artículo 21 y otros no. No obstante, si uno lee la ley de la normativa de relaciones laborales de la caja es muy amplia con el tema de los plazos y todo ese tipo de circunstancias. Aquí lo importante es tener claro qué órgano es competente a lo interno de la caja para sancionar, porque a veces sí observo errores en la decisión final de una suspensión o un despido cuando no hay competencia. Aquí eso sí es lo importante, teniendo claro que el tema de la caja por el nivel constitucional de autonomía que tiene, creo que ningún tribunal, ningún juzgado le va a indicar que, aunque algunos están bajo la rectoría de Mideplan, no se pueda celebrar el procedimiento de despido que está debidamente regulado al interno. Muchas gracias, John Jimmy. Y finalmente, doña Carolina nos consulta. ¿El proceso del artículo 21 y 22 de la Ley Marco de Empleo Público se debe utilizar para cualquier posible sanción a funcionario público o solo para despido? Esto en Sí, que bajo la rectoría. esto es una pregunta excelente. El traslado de cargos me dirá qué tipo de procedimiento hacer, pero cuando yo veo los traslados de cargos, más bien es así. Excepcionalmente se establece que la sanción máxima va a ser una amonestación o una suspensión. Normalmente dice, esto puede provocar hasta el despido. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 95 o más por ciento de las veces de esos traslados de cargos, el procedimiento va a ser del 21. Si el traslado de cargos señala que la posible sanción va a ser menor a ello y ya limita en el traslado de cargos la posible sanción, que puede ser, digamos, 3 días de suspensión, puede utilizarse el 308 de la Ley General de Administración Pública, entonces utilizar el libro segundo de la Ley General. Digamos que es el tema que aquí señalaría con relación a este tipo de situaciones que se pueden dar, pero va a ser muy excepcional. En realidad, el procedimiento que se va a seguir dando es el procedimiento de despido. Muchísimas gracias, don Jimmy. Con esto finalizamos las consultas. Quiero agradecerle a todos el tiempo que estuvieron en la exposición. Tuvimos bastante audiencia. Como les comenté, el día de mañana les estaremos haciendo llegar lo que es el video y también la presentación. Y también invitarlos próximamente a las actividades que vamos a realizar en el SICAP de otras temáticas, justamente para que conozcan nuestro catálogo y puedan acercarse al SICAP para ayudarles con las necesidades que tienen en sus instituciones. Muchísimas gracias, don Jimmy, por el tiempo. Doña Y Miriam, yo quiero nada más darle las gracias a usted y a don Jimmy. Vea, estas pequeñas capacitaciones para mí han sido, pero bueno, excelentes, buenísimas. Más bien a don Jimmy, más bien me lo voy a traer para la MUNI con nosotros, no, en serio, vieras, estoy, bueno, impresionada también porque yo cada vez que llevo una capacitación con él aprendo más y me doy cuenta cómo la ley marco nos está obligando a hacer, bueno, cualquier cantidad de cosas que
que uno no tiene, pero ni dimensiona, ¿verdad? A pesar de que muchos están en la sala constitucional, ¿verdad? Pregunto, no sé, que a mí a veces me dicen, no, es que eso no aplica porque está en la sala constitucional, hay que esperar. Y yo, ay, Dios mío, pero mire que tenemos que hacer tal cosa. Pero vea, de verdad, muchas gracias a los compañeros que estamos en el chat ahí, que nos ayudamos. Este es otro. Fue lo mejor que me haya pasado también. Entonces, muy buenas noches, Iván Jimmy, de verdad, don Jimmy, no se nos pierda. Miriam, sígalo manteniendo ahí. Claro que sí, Muchas gracias, sí. No, con no, con todo muchísimo gusto gusto. y con el permiso de doña Miriam, si hay alguna duda rápida que quieran hacerme al correo jalvarez@leyescr.com. Exactamente. Con muchísimo gusto, como les indiqué, estaríamos invitándoles a otras actividades después de Semana Santa, de otras temáticas relacionadas con nuestras áreas de acción, como les indiqué, y pues los esperamos, van a ser tanto presenciales, virtuales, ahí vamos a estar combinando. Y con don Jimmy, por supuesto, vamos a tener otras actividades de temas muy interesantes y de actualidad. Que tengan una linda noche y estamos para servirles. Muchas gracias, don Jimmy. Muchas gracias a todos por la atención. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Buenas Miriam. noches, Buenas muchas noches. gracias. Mucho Muchas gusto. gracias, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Excelente Gracias. estuvo.